Diríjase a la izquierda. Dije izquierda. Un poco más a la izquierda. Pare aquí. Baje la velocidad. Suba la velocidad. Baje la velocidad. Suba la velocidad. Baje la velocidad. Y siga. De eso sí se habla. Seguimos aquí en Recalculando y en un espacio que convoca mucho. En este momento las radios suben, las actividades bajan. Con boca, sin boca. Con boca, sí. De Bueno, todo. eso es como usted quiera. Sí, pero lo importante es hablar. Hablar y bueno, y utilizar la boca como en un sentido erótico también. También, ¿Por qué no? también. Todo muy importante, es verdad. Bueno, hoy, como siempre, estamos acompañada por el psicólogo Rubén Campero, que nos va a hablar hoy de un tema que esperemos ir despacio para no llegar tan rápido. No nos vamos a apurar, qué necesidad. No nos vamos a apurar, qué necesidad. Justamente vamos a hablar de la eyaculación precoz. De la eyaculación precoz y desde distintas ópticas, desde la psicología, desde la sexología, porque es sexólogo también Rubén Campero, y desde la percepción de distintas personas, según su género también. Digo, para hacer un poco eco del libro, ¿no? De relatos de marginales, anormales y normales según género, ¿no? Que justamente, bueno, buenas tardes para toda la audiencia, Carmen. Justamente en el libro Eróticas Marginales, que estuvimos presentando en el día de ayer, que estuvo muy bueno, por cierto, hay un apartado de este tema, ¿no? La ansiedad por irse. Básicamente en el capítulo 2, que tiene que ver con que me tengo que acordarle el nombre del capítulo, pero bueno, que tiene que ver justamente con las dificultades de erección en los hombres, y es eso de lo que estamos hablando. Las dificultades de... ¿Dijiste? Las dificultades de los hombres referentes al tema de la erección, o sea, con su respuesta sexual. Y dentro de la respuesta sexual, la fase de eyaculación es una fase súper importante, ¿no? Pero cuando hablamos de eyaculación precoz, ¿hablamos solamente, o sea, hay experiencias solo masculinas? En general, en la literatura y en la experiencia clínica que podemos tener, sí, más bien que lo vemos en hombres. Sí. Fíjate que por lo menos filogenéticamente, o sea, esto es si vos haces una especie como de corte de análisis en relación a los humanos como especie, en nuestro registro evolutivo la eyaculación rápida era un beneficio evolutivo. ¿Por qué? Porque cuando vos estabas copulando, para procrear evidentemente tenías que ser rápido, porque lo mismo cuando te alimentás estás en vulnerabilidad, por tanto puede venir un depredador. Por tanto. Por el tire que podía aparecer, ponele. Mirá, la explicación natural, biológica es esa. En principio sí. O sea que está asociada al peligro. Está asociada a la ansiedad finalmente también, por lo menos en el caso de los humanos, en el caso actualmente de los humanos, los Homo sapiens más desarrollados de alguna manera, que en las formas que tenemos de vivir urbanizadas, bueno, finalmente se da. Y tengan en cuenta, además, más allá de esto evolutivo, que parece una justificación, que no lo es, por favor, ¿no? Porque las personas hemos desarrollado. No, es una explicación quizás para entender fisiológicamente cómo era la cosa antes. Es un poco para entenderla y para darnos cuenta que el tema básicamente tiene que ver con ansiedad. El tema tiene que ver, en el caso de los hombres, con esta sensación de que no pueden identificar las sensaciones previas que le anuncian justamente ese orgasmo que van a tener. Para retenerlas. Exactamente. Bueno, que hay una parte de nuestro cerebro que retiene un placer 8 para no llegar al 10, digamos. Claro, es un autocontrol. En realidad es la dificultad para poder identificar los controles en referencia al tema de la eyaculación. No es que vos, digamos, no puedas controlarte, porque podés realmente sí controlarte con el tema de la eyaculación. Pero en el caso de algunos hombres, muchos, por cierto, muchos hombres, porque estadísticamente se ve muchísimo. ¿En serio? Sí. Es un tema, porque vos hace cuánto que haces consulta sexológica, muchos años. 22 años. En estos 22 años hay un porcentaje mayor de hombres que tienen esta problemática. Y es lo más común, en la consulta sexológica, lo más común, además de las dificultades de erección, ¿no? Es muy común. Bien. Básicamente, la persona con dificultad en el control voluntario de la eyaculación, que es como deberíamos llamarlo, y no necesariamente eyaculación precoz, la persona se presenta generalmente bastante ansiosa, ¿no? Pero la ansiedad muchas veces... Claro, ¿qué tipo de ansiedad, no? No es que esté ansioso durante el día. Que digamos, coma mucho, que ahí va.
Y muchas veces no hay causas orgánicas, por ejemplo, que eso es súper interesante. Sí, en la dificultad con la erección, sí, es muy común que existan causas orgánicas, no así con las dificultades en el control eyaculatorio o mal llamada eyaculación precoz. Mal llamada. ¿Cómo la llamaríamos? ¿Sabes por qué? Porque la palabra precoz es una palabra difícil de definir, es muy subjetiva. Precoz es algo que viene primero antes de que vos lo desees, ¿no? Precoz es algo que se genera, por ejemplo, la estimulación precoz en los niños, no es una estimulación temprana, que eso es lo que pasa mucho. Los bebés, muchas veces vos los llenás la cunita o rápidamente desde que nacen, los estás invadiendo con estímulos y es una estimulación precoz, no temprana, porque no es eficaz. Básicamente lo que estás muchas veces quemándole, por decirlo exageradamente, es el cerebro al bebé por tanto estímulo. En este caso con la eyaculación viene, digamos, no de manera temprana, no es que la persona quiera finalmente que esto suceda. Hay algo en su deseo que no está como sintonizado con su respuesta orgánica, con su respuesta fisiológica, recordando que la eyaculación es un reflejo. Bien, hay una disociación entonces. Ahí hay una separación. Sí, la persona queda, porque esto pasa con todas las disfunciones, pero particularmente con las dificultades en el control voluntario, porque a veces es un control voluntario de la eyaculación. Digamos, la persona queda como ajena a sí misma. De hecho, las sensaciones incluso que tiene para con su pene, hay teorías que plantean que podría estar dado por una hipersensibilidad a nivel de glande de pene, por ejemplo, que bueno, podría ser porque a veces cuando se utilizan algunos anestésicos el síntoma baja, no así la dificultad continúa, o sea, es un paliativo de alguna manera. ¿Hay gente que se pone anestésicos en el pene para eyacular más tarde? Sí, de hecho venían preservativos con anestésicos antes. Y creo que sigue viniendo, ¿no? O sea, es una porquería, porque realmente lo que te hace es te duerme, ¿no? O sea, te quita sensibilidad. Claro. No eyacular porque te dormís, o sea, te quita sensibilidad. Entonces, ahí básicamente, digamos, la persona queda como muy, voy a hablar de disociación, queda como muy alienada también de las sensaciones. Le da miedo, incluso esto de no me estimules mucho. De hecho, las personas, mujeres o hombres que estén con hombres que tienen esta dificultad, sabrán que el tipo está siempre como, cuidado esto, vamos a cambiar la posición, o para. ¿No? Toda esta cuestión que básicamente le obliga a estar sobre el sistema, sobre la situación, porque tiene miedo a eyacular, porque hay un punto en el cual se dispara y ya no puede como volver atrás. Si bien esto es normal en la respuesta sexual, en lo de hombre con esta dificultad es mucho más acentuada la cuestión. ¿Y las edades? O sea, si sos eyaculador precoz, ¿sos siempre eyaculador precoz desde siempre o puede despertarse en algún momento determinado de la edad, de la vida? Todas las disfunciones sexuales tienen dos niveles o dos formas de aparición, las primarias y las secundarias. Las primarias son de siempre, desde el inicio biográfico, la persona ha tenido esta dificultad en el ejercicio genital, y otras que son secundarias que aparecen ante determinadas situaciones. Cuando son secundarias, lo más probable es que algún conflicto concreto haya pasado. A veces, por ejemplo, queda como residual una dificultad en el control voluntario de la eyaculación por un efecto de un mal manejo de la dificultad con la erección. O sea, la persona tiene miedo a perder la erección. Y como que, sin darse cuenta, digamos, está en la situación y está apurada. Está apurada porque tiene miedo a perder la erección. Entonces, ¿qué hace? El sistema lo que hace es lo hace eyacular antes. ¿Está? Entonces, le queda a veces como residual. Por ahí logra la erección, ya no es más ese el problema, pero se, digamos, traslada a la fase de eyaculación. ¿El Viagra también puede ser una opción paliativa como para alguien que sufra esta patología? No, porque el Viagra en realidad es más bien un inductor, un facilitador más que inductor de la erección, no de la eyaculación, porque responde nada más a centros cerebrales distintos. Claro, pero al sacarle la ansiedad de que no se le vaya a ir la erección, capaz que de la medular, medulares quiero decir. Podría bajarle si es la dificultad, o sea, vamos a llamarle eyaculación precoz, que es lo que la gente conoce. Si es residual a una disfunción eréctil, ¿me explico? Claro. Podría ir el Viagra o el Sildenafil o el Tadalafil, no importa cuál de las marcas, podría ayudarlo en esto de garantizarle que va a tener la erección y que por tanto, bueno, se relaje porque no va a tener que estar apurado frente a esa situación. Vos sabés que en lo que se ve en consulta, esto en general con todas las disfunciones, vieron que siempre a nivel, por lo menos en mi estilo, cuestionar las formas consagradas en que tenemos relaciones sexuales, que también que es cuestionar esta sociedad coitocéntrica, ¿no? O sea, esta idea de pensar que relaciones sexuales en el modo coito vaginal, no coito anal, pues bueno. Es súper interesante que las disfunciones en general y particularmente esta, la mayoría de las veces se dispara más claramente cuando hay que penetrar. Capaz que al tipo lo estimulas manualmente, le practicas sexo oral. Y no tiene eyaculación precoz. Y no llega a la situación. En algunos casos sí.
pero muchos no. ¿Y cómo es la relación el coitocentrismo y eyaculación precoz? ¿Por qué sucede eso? Y mirá, yo en realidad vos podés ahí aludir a factores vinculados con la humedad de un coito, o sea, la humedad de la vagina o la humedad del recto, el calor. Estas son cosas como que a nivel cerebral disparan también la velocidad en esto de eyacular. Pero también influyen mandatos sociales que los hombres tienen internalizados, ¿no? En esta idea de que parece que cuando vas a penetrar, ahí va a pasar algo serio, algo de verdad. Entonces ahí seguramente se activan ciertos mandatos o ciertas, digamos, vigilancias internas e inconscientes muchas veces sobre el hombre, sobre su desempeño. Cuando te entras a mirar en tu desempeño, esto le pasa a hombres y mujeres, a nivel sexual fuiste, porque vos no podés obligarte a nivel de corteza cerebral, o sea, a debo tener una erección, debo tener una eyaculación en tiempo y forma, automáticamente generalmente de ahí patinás, o sea. De hecho, hay como, y esto capaz que me lo podés corregir, pero hay una práctica, ¿no? Que se hizo muy conocida por Sting, por ejemplo, que la puso ahí en el tapete, fue la primera vez que lo escuché en su momento, hace muchos años, que es el sexo tántrico. Sí. Colabora el sexo tántrico y expliquemos bien de qué se trata, ¿no? Pero es como, hay mucho en cuestiones de estímulos, de estimularse a nivel de con tu pareja, pero no, pero sin llegar al orgasmo. Claro. Sin llegar al orgasmo. Sí, exacto. Es como una forma de juego previo eterno por un tiempo prolongado, no solamente en una intervención sexual, sino por un tiempo de días, semanas o meses, para poder después tener para tener control sobre cómo y cuándo. El Tantra es una de las divisiones del hinduismo, justamente una de las ramas del hinduismo que toma en cuenta lo sexual. Tengan en cuenta que el hinduismo es muy distinto al judeocristianismo, ¿no? Sí. El judeocristianismo tomó mucho el sexo. Con todo lo que implica la culpa, el coso, el pudor, el bla, 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 bla. Muy bien políticamente al judeocristianismo también para eso. Una forma también de control. Cada religión hace lo suyo, pero el hinduismo justamente toma el sexo como un factor de elevación, el placer sexual como factor de elevación espiritual. El placer sexual como factor de elevación espiritual. Lo repito, me parece súper interesante. Yo soy re tántrica, no sé vos. No voy a hablar de mí. Seguimos con Rubén Campero hablando de eyaculación precoz, que él dijo que no precisamente la nomenclatura de eyaculación precoz no es, pero para que todos entendamos, es cuando el varón, sobre todo porque por porcentaje sabemos que es el varón, eyacula antes del tiempo previsto. El tiempo previsto en una pareja es un... No hay un tiempo. A ver, lo que pasa es que los clasificadores... Entonces, ¿cómo sabemos si es precoz, si es rápido? Claro, no, es que no es un factor oportuno. Es antes, bueno, en realidad es antes de que estemos todos contentos. Exactamente, María. Tú lo has dicho. Es eso. Es en función de los tiempos de cada persona y en función de los tiempos de cada sistema. O sea, cada pareja que arma tiene su convenio. ¿Cómo le gusta? Si te gusta un segundo, es un segundo. Si te gustan 3 horas, son 3 horas. Eso. Y en función de esos tiempos que vos vas pautando es cuando la cuestión aparece antes de lo que vos desees o no desees. En el caso concreto de un varón, es la dificultad que tiene el varón, que no identifica las señales previas que le anuncian el orgasmo. En la respuesta sexual de los varones tenemos la fase de eyaculación tiene 2 subfases, la fase de emisión y de eyaculación propiamente dicha. La de emisión, y los varones me van a entender con esto, es cuando sienten que está viniendo, sienten, pero saben que la podrían frenar. Si paran, si... Sí, las mujeres también sentimos. Y las mujeres también que está viniendo. Pasa, y muchas veces se estancan. Eso, las mujeres tienen la otra dificultad la mayoría de las veces, que es, digamos, estancan en no es una fase de emisión porque no hay eyaculación, pero sí en esa fase que anuncia que saben que está por llegar y se quedan ahí. No pueden salir de ahí, o sea, no pueden dar el remate para que finalmente se dé. Bueno, entonces, en el caso del varón con dificultad de control eyaculatorio, no logra identificar esa fase. O las señales que le vienen de esa fase son muy débiles y cuando quiere acordar, ¡no! Claro. ¿Qué vino? Se ve eyaculando, digamos así, ¿no? Y nuevamente la ansiedad es terrible, realmente. Bien. Antes de la pausa hablabas del judeocristianismo, del hinduismo y está esto de la elevación espiritual a través de una religión que es el hinduismo, de alguna manera. Claro, entonces, ¿cómo las religiones han socavado o han reprimido o han reglamentado y disciplinado nuestros cuerpos? Hay mucha bibliografía sobre eso. Pero ¿qué efecto tiene sobre la eyaculación precoz específicamente en cuanto a la represión? ¿Qué efecto hay de
de la represión cultural del cuerpo, la inhibición sobre la ¿no? eyaculación. La inhibición precoz. de todas esas creencias y todo ese armado y esa estructura cultural sobre la eyaculación. Del no me permito el placer. Claro, Sí, porque en pero lo que realidad estoy haciendo no está bien. O sea, las difusiones sexuales en general y particularmente la eyaculación precoz es no me permito el placer. O sea, la base que uno puede ahí entender es me da miedo el placer. Cuando veo que los niveles de excitación se elevan a un registro que parece que mi cuerpo entiende como intolerables, las escupo, digámoslo así. Bien. Me las saco de Me la saco de arriba. Básicamente el mecanismo psicológico, por lo menos de una mirada psicoanalítica como la mía, tiene que ver con esto, ¿no? Hay algo que perturba a nivel psíquico, que por supuesto es inconsciente y se puede anudar con determinadas fantasías más o menos conscientes que habría que investigar, que producen este escupir de alguna manera. Bueno, pero si volvemos al sexo tántrico, eso ayuda de alguna manera a pensar en esta cuestión de básicamente los varones, que la educación que recibimos es que somos una especie como de Máquinas. máquinas y animales espontáneos, ¿no? Que andamos por la vida, no sé, sacándolo todo para afuera. Que nuestra función es el exterior, no el interior. Claro. Aguantar para un varón no es bien, no está bien. Aguantar es de minas, me explico, o sea, aguantar no solo el orgasmo, sino aguantar. sí, la mujer es para adentro, lo intuitivo y tenemos todo adentro. O sea, está nuestro centro de placer, no lo podemos ver. El hombre tiene todo para afuera. Exacto. Y la cultura estimula mucho estas cuestiones, particularmente, por ejemplo, con la agresividad. A los varones se estimula mucho que saquen para afuera enseguida la agresividad. Se les permite. Se les promueve. Exacto. Claro. No así con las mujeres. Y bueno, quizá también con el tantrismo es una cuestión como de una vuelta que los varones podamos hacer hacia un centro interior de sensibilidad que occidentalmente me parece que olvidamos mucho en ese sentido, porque estamos, aparte de la sociedad actual, de consumo, que es todo para afuera, o sea, todos los estímulos están afuera, no están adentro, o sea, la cuestión del recogimiento espiritual, de la mirada para adentro, ¿no? Como que está poco, y eso en lo sexual, imagínense. ¿Y qué relación hay entre ponele, un varón que tiene este problema de eyaculación precoz y tiene dos relaciones, ¿no? La pareja estable, su mujer, su esposa, piripí, pero después tiene sus salidas o sus relaciones con prostitutas o porque su amante. la busca, porque evidentemente en esa relación conyugal matrimonial no la está encontrando y necesita Y no y necesariamente. su verdadero ser está en otro lado. No, ¿Por es qué que no? no necesariamente, por lo menos a veces hay casos, en el caso de varones, ya te digo, básicamente heterosexuales, porque en varones homosexuales es lo mismo también, pero digamos el registro... ¿Hay diferencias? Sí, porque la interpelación que hay básicamente a la propia sexualidad, es decir, el varón gay de alguna manera ha aprendido culturalmente a vigilar sus comportamientos por un sentimiento de culpa, Claro. aprendió tempranamente que lo que hacía estaba mal. Entonces, aprendió a observarse mucho. Quizás las nuevas generaciones hoy por hoy, con los cambios legislativos, los cambios culturales, están distintos y distintas. Pero particularmente los varones gays, eso. En cambio, en el varón heterosexual, la educación ha sido siempre la impunidad sexual, o sea, expresate, y esto empieza desde muy temprano, ¿no? Digo esto por lo que decías vos, María. A veces, cuando un varón recurre a una trabajadora sexual, que es muy común, alguna canita al aire, algún desliz, yo qué sé, la canción de los auténticos decadentes, somos Sí. unos piratas amigos de la noche, los gatos Sí, y las sí. trampas, después del cabaret nos vamos para la sauna, yo qué sé, y la cantamos los cumpleaños 15, estamos todos felices, o sea, Después del cabaret. vamos a hacernos cargo de lo que somos Sí, como cultura. nunca había pensado en esa canción. Somos los piratas, ¿no? Imagínate, ¿no? Los collarcitos con flores y cantando. Sí, 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 todos sí, felices. sí. Bueno, Y bueno, y pasan estas cosas. Donde, digamos, a los varones todavía se nos educa mucho a una disociación erótica, de objeto erótico, ¿no? Hay un subobjeto, generalmente cuando se dirige hacia lo femenino, el objeto femenino hipersexualizado, que es con ese con quien, digamos, te das más libertades para disfrutar, porque no lo respetas tanto, digámoslo así. Generalmente coincide con la otra, la amante, la puta o la trabajadora sexual, no importa, ¿no? Y la señora o la esposa o la novia o la referencia, La con la ponen cual en otro también lugar. te excita, sí, pero dentro de determinados cánones de, no digo de decencia, sino de lo que se considera el respeto hacia esa figura femenina. Las dos posiciones tienen una base psicológica misógina, porque estás dividiendo un objeto en dos partes que una es legal y la otra es alegal. Ponele. Y lo interesante es que las disfunciones sexuales pocas veces aparecen o no aparecen tanto Me está jodiendo. con la Con la otra, sexual, con la otra. prostituta o la amante. Pero como vos decís, Qué parte de una fuerte base de una eso. construcción de la mujer
pero eso es totalmente cultural y, Totalmente educativo. Pero o sea, cuando hablas de erección también, Sí. cuando hay problemas de erección Sí. también pasa que con la prostituta se me para de repente, pero con... O sea, mirá, abrimos otro capítulo. Un hombre no es misógino porque nació en el reparto y le tocó ser misógino, sino que es una construcción social. Se educa en una familia. Y estamos todo el tiempo además educando, ¿no? Eso no empezó desde la infancia, o sea, lo hacemos todo el tiempo, o sea, por eso ponía la canción de los auténticos, por poner la canción de los auténticos, Claro. cualquier cosa. Validamos, pero con cosas Salí a la tan... calle, mirá Bueno, un cartel. vayamos al otro lado, ¿no? En este caso una relación heterosexual. Sí. ¿Qué pasa con la respuesta de la mujer con hombres que tienen esta dificultad? Y bueno, aparece muchas veces también las mujeres, por lo menos la educación que reciben tradicionalmente las mujeres, estar como muy pendientes hacia afuera, en eso también lo trabajo mucho en el libro, sobre todo en el capítulo 4, esta idea de Eróticas marginales. Ahí va. Cada vez que digas libro yo digo, eróticas marginales. El libro. tipo relato de fútbol. ¿no? Eróticas marginales. El libro. El lindo que quedó. Las mujeres no están para afuera, pero ya no para afuera al nivel de la expresión, sino afuera en la vigilancia. La socialización habitual es que vos tenés que aguantarte muchas cuestiones y contemplar lo que el otro necesita, ¿no? O sea, yo qué sé, no, cuando pasa en la familia, ¿y por qué lo dejaste a fulanito? Él porque puede, porque es varón, ¿no? Y las nenas como postergadas. Entonces, en esta cuestión además muy sacrificial, bondadosa, el modelo materno tradicional que se creó en la modernidad, también jodió mucho a las mujeres en ese sentido porque las volvió abnegadas. Entonces, ella siempre tiene que estar velando por alguien. ¿Tá? Más allá que no lo sientan, pero a veces es una pose también. Esto pasa. Sí. Genial, atento, Y casco. sí, porque uno tiene que cumplir con los mandatos Sí, sociales y no te dejan de está. querer. Sí, es sí, lo que tiene, ¿no? sí. Entonces, cuando una mujer se encuentra, no todas por supuesto, se encuentra con esto, empieza esta cuestión de, ay pobre, ¿no? ¿Cómo se está sintiendo? Y la sí. cosa queda como torpe. Porque vos... Pobre tipo, decís. Claro, decir, Ay, pobre. ella puede estar diciendo, ¿no? Si él no se vaya a sentir mal. ¿Cuántas mujeres fingen orgasmos o están con tipos para que el tipo se sienta bien? Esto tiene que ver con esta cuestión sacrificial de las mujeres. O no sacrificial, que el hombre se tiene que sentir bien. Sí, que es el protagonista Sí. al final de cabo. Que nosotras somos más objeto, pero no sujeto de Ponele. placer. Entonces ahí, claro, hay una preocupación porque sí objetivamente ven a su pareja que está sufriendo. Ah, bien. Ellas además tampoco están siendo no están satisfechas, por supuesto, ¿no? Más allá que la satisfacción que puede tener cualquier persona. ¿Cómo se rema esa escena en la que, yo, mujer, me quedo con ganas? En realidad el problema no solo se rema solucionando el tema de la dificultad. Claro. El tema es que quedamos paralizados y congelados ante la dificultad y no apelamos a la creatividad a hacer otras cosas que se podrían llegar a hacer y perfectamente sin ningún problema. Y si realmente tuviéramos esa capacidad de pasarle por arriba a estas cuestiones, esas cuestiones incluso desaparecerían solas. Claro, desdramatizás, Exacto. minimizás. En Pero las no lo consultas, hacemos. Rubén, van si alguien que esté escuchando y esté pasando por esto a nivel de pareja, ¿van juntos a la pareja? ¿Se recomienda que vayan juntos o va solo el hombre? Depende, vos sabés, depende porque a veces, primero que los varones en general estadísticamente no vamos tanto a los servicios de salud. Sí a estas cuestiones porque ahí nos pega como desde otro lugar. A veces hay mucha vergüenza en la exposición frente a un profesional. ¿Pasa más que consulta a la mujer por la eyaculación Sí, precoz del marido? muchísimo. Sí. Pero una cosa, ¿no? Porque yo digo, debe haber distintos tipos de post-eyaculación precoz, ¿no? Después de que yo eyaculo precozmente, para mí, varón, se termina esa situación hasta que vuelva el periodo de que vuelvo a tener la erección, ¿no? O puedo seguir en actividad desarrollando otras artes Claro, por sexuales. supuesto. ¿Está? Es lo que te decía. Bueno, entonces, si la mujer tiene en cuenta esto, hay mujeres que se excitan más con la penetración, pero hay otras que no precisamente es la penetración. Más del 50% de las mujeres que se vinculan con varones que tienen pene de manera penetrativa vaginal, porque hay que hacer todas estas aclaraciones, no llegan al orgasmo por esa vía. Entonces, sí. desmitifiquemos el coito como la única forma, o sea, y el pene como el único, digamos, objeto cilíndrico, protuberancia del cuerpo que puede generar placer en un cuerpo. Me encanta. Quedó clarísimo. Bien, ahora, yo sé que nos tenemos que ir, pero piques para la mujer que tiene una pareja heterosexual con estas características. Por ejemplo, con la erección ya sabemos que Pasa a más segundo o menos, plano. sí. ya No está. maternicen al tipo. Ahí va. O sea, no lo maternicen, no sean condescendientes Pobrecito, en ese nada de sentido, eso. No, digamos, se identifiquen con lo que creen ustedes que está haciendo, la vergüenza que está teniendo ese tipo
Y no se trata de negarle, pasarle por arriba, hay que respetar obviamente que este hombre está en una determinada situación, pero sí tratar como de no quedarse en ese drama. Vamos a hacer otra cosa, me explico, pero esto va a implicar que también... Pero en la cama, no se vayan a ver Netflix. No, claro. Eso es pero Sí. nos reímos, pero es súper importante lo que estás diciendo. Obvio. Porque si no decretás como que el fracaso es que Claro. lo único que determina. Sí, no es la pasa elección, nada, la venimos. secular. No, vamos a seguir acá. Exacto, vamos a seguir haciendo cosas, divertirnos y creerlo de verdad. Tienes que trabajar contigo también como mujer para creerte que eso es verdad. Que no todo depende del pene y de la circulación. Eso por un lado. Poder también hay técnicas para poder realizar, por ejemplo, también estimularlo y que a vos también disfrutes con eso, estimularlo de otras maneras que sabes que no va a eyacular tan rápido, como por ejemplo estimularlo manualmente, oralmente, pero no solo para hacerle el favor a él, pues sino esas cosas se ven muchísimo porque el tipo lo capta, que vos le estás haciendo un favor diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenés este problema, te tengo que ayudar. Claro, de esa manera, No, olvídenlo, no. funciona. A nadie le funciona, ni a la mujer, ni al hombre, ni a nadie. Sí. Hay técnicas como, por ejemplo, bueno, apelar a esas prácticas y disfrutar también de esas prácticas y considerar que la dificultad está puesta solo en la eyaculación, que la relación sexual no es un desastre. Y esta es la oportunidad entonces para ver todas las otras cosas que también podrían llegar a ser y capaz que nunca se vieron en esa situación para tratar de inventarlas. Un genio, Rubén Campero. Vamos a invitarlo a Rubén a hablar un día ¿Viste? del sexo oral, pero solo desde Solo el el punto de sexo vista. Sí, claro. Femenino y masculino. Sí, sí. ¿Está? Como quieran, no Porque- hablamos. Encantó. Y sí. tántrico, y sexo tántrico. Tántrico y sexo oral. Buenísimo. Eso está buenísimo. Sí, Ese es muy totalmente. bueno. Si lo hace Sting, Sí. que viste que estaba. Porque claro, Y la mujer. porque Imagínate. se habla mucho del coitocentrismo, pero cuando elegimos los temas también están coitocentrados. Total. Y eso no, entonces vamos a hablar de justamente, sexo oral. Total. Vamos a Saquémoslo dedicarle- de ahí. claro, Saquémoslo toda la de tarde. ahí. Totalmente. sexo Hay oral. que pensar que uno está mientras esté Vamos vivito, arriba. hasta que no expiremos, estamos todos prontos. Como un Boy Scout o Girl Scout. Bueno, Eróticas Marginales. El libro. Es el libro que ya conseguís en la librería porque ayer se presentó en la Feria del Libro, divino, con testimonios Espectacular. internacionales de colaboradoras y amigas muy agradecido, de muy Rubén agradecido. Campero. Sí, Hay que tenerlo en la mesa En la de mesita de luz, en En la la playa, llevarlo ahora Llevarlo a la playa. imagínate. Vamos, Cerrame la sombrilla, vení. Vení, mi amor.